Disco Jazz. Un saludo a nuestros queridos oyentes desde Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Bienvenidos a Disco Jazz, nuestro programa preferido. Hoy tenemos un programa especial, queremos celebrar nuestro programa 100 y bueno, vamos a hacer un programa un poco diferente, un poco más informal. Cada uno de nosotros vamos a aportar aquí nuestras experiencias de cómo empezamos en el mundo de esta música maravillosa. Bueno, pues nada, como todos sabéis, aquí estamos, estos tres locos de la música de jazz. Tenemos a Ambrosio Ramírez al control y como compañero aquí de fatiga nuestro, pues David Serrano. Y aquí un colaborador más, el que os habla, Pedro Marín. Bueno, se ha hecho con el programa Pedro hoy, ¿eh, David? Pues sí, además está muy bien. Él que suele entrar por vía telefónica todas las semanas, pues hoy lo tenemos presente en el estudio y bueno, aquí disfrutaremos de él en directo. Esto es una maravilla, aquí entre amigos, viéndonos las caras, ¿eh? Desde luego que sí. Nada que ver, ¿verdad? Con el teléfono y desde tan lejos que siempre conectamos. Pues como bien has comentado, 100 programas de Disco Jazz y queremos hacer un programa especial. Queremos hoy, bueno, pensando qué podríamos contar así diferente a lo que solemos hacer, a la dinámica habitual del programa. Hemos decidido explicar, contar nuestros inicios en este fabuloso estilo musical que es el jazz. ¿Cómo descubrimos el jazz? ¿Qué discos, qué artistas nos influyeron, nos atraparon en un primer momento para adentrarnos en este mágico estilo? Bueno, pues empezaré yo con mi experiencia, ¿no? Mi primera experiencia con la música de jazz. Yo creo que empecé por buen camino porque empecé por los grupos musicales en vez de personalmente por un músico individual o por músicos individuales, ¿no? Y todo fue una carrera, ¿no? De menos a más, porque yo me inicié, como os estoy diciendo, con grupos de música, pero bueno, que no eran un jazz tan ortodoxo, ¿no? Era más bien música que fusionaban, ¿no? Los sonidos del soul, del rhythm and blues y del jazz. Entonces, era la llamada la fusión americana, ¿no? Efectivamente, la fusión americana. De los años 70 y 80. Una cosa muy melódica, muy fácil de digerir. Claro, es la puerta, digamos, de inicio para mucha gente, ¿no? O sea, entrar con un jazz un poquito más suave, un jazz más de fusión, donde hay otros estilos y donde... Claro, eso te abre la puerta a seguir investigando, ¿no? Efectivamente, y profundizando. Me acuerdo que en esos inicios de escuchar música, pues siempre empecé por la música progresiva, ¿no? Por el rock progresivo y los músicos americanos, la música americana, un poquito de country, de folk. Y bueno, esto fue una anécdota mía que siempre cuento, ¿no? En los años 90, a principios de los años 90, paseaba por la Gran Vía. Y bueno, entré en una tienda de discos famosa, ya por desgracia no existe, como yo creo que gente de aquella época más o menos lo tendrán retenido en la mente, como era Madrid Rock. Sí, claro, mítica, ¿no? La mítica tienda de 2 plantas que había allí en Gran Vía, ¿no? Entonces fue, pues nada, yo era de los que iba mucho por allí, pasaba ratos o tardes largas allí escuchando música, ojeando CD, ojeando vinilo, incluso casetes, ¿no? Porque en aquellos tiempos había de todo. Y bueno, en la primera planta era pues música más bien pop, música comercial, y la planta de arriba pues era música ya un poco más alternativa, blues, folk, country, cantautores, y había un pequeño apartado de música jazz. Entonces, bueno, pues me dio la curiosidad de entrar en ese mundillo y dio la casualidad de que de fondo había una música que a mí me llenaba. La música
pues no era otra que la de uno de mis grupos que me inició en esta música, como es Spiro Gira. Bueno, ahí tenemos en antena este maravilloso grupo, ¿no? Spiro Gira, ¿no? Y de este grupo pues hemos puesto el tema Mardi Gras de su gran álbum, ¿no? De 1985, Alternating Current. Uh-huh. Y bueno, qué decir de este grupo. Este grupo es un grupo que lleva ya décadas dentro de la música de fusión americana con el jazz. Sus dos grandes líderes, que siempre han sido los que han estado en la formación inicial, que es, como no, el gran saxofonista Jay Beckstein, y tenemos al teclista también Tom Schumann. Se trata de una banda fabulosa, sí. Yo lo descubrí luego más tarde, Spiro Gira, que son increíbles, sí, ¿no? Como tocan, ¿no? Increíble, además yo tuve la oportunidad de verlos en aquella década, en lo de los 90, en el Teatro Monumental, en la calle Atocha. Y para mí fue uno de los conciertos que se me ha quedado siempre en la retina, ¿no? Porque ver a esos magníficos músicos interactuando. Y también tengo que hacer mención a su guitarrista, ¿no? A Julio Fernández, también, que ha permanecido en ese grupo durante décadas, ¿no? Esta sería como tu primera referencia en el jazz, ¿no? Sí, esto fue mi primera referencia, vamos, ya como os digo, allí en Madrid Rock me fui directamente al Dependiente y le digo, mira, estoy escuchando aquí esta música de fondo, me tienes que orientar un poco quiénes son, porque es que me tiene atrapado esta música. Claro. Ya él me dio referencias y ya estuve investigando, empecé a investigar, bueno, y de ahí ya me inicié a otras cositas, siempre con la fusión. Hasta que luego ya, tú sabes, cuando te vas abriendo oídos, pues te vas pidiendo más cositas, algo más diferente, algo más personal, algo en donde a lo mejor tienes tú que prestar más atención. Pero bueno, los inicios fueron así. Yo creo que mis inicios fueron buenos porque fue de menos a más. Hombre, buena entrada, desde luego, ¿no? Buena entrada. Independientemente de eso, sean como sean los inicios, está claro que si hemos llegado hasta aquí, fue porque empezamos bien. Bueno, pues yo descubrí el jazz con todo un clásico, Miles Davis.
Bueno, pues este es el tema que abría el disco de Miles Davis de la colección Just Time. ¿Recordáis esa colección, no? Sí, yo creo que todo el aficionado a jazz, esa y otras que ha habido. Yo era de los que me compraba o me compré esa colección desde el primer tomo al último. Claro. Incluso encuaderné los cuadernillos que traía de promoción el CD. Hice 3 volúmenes de Just Time. Sí, yo la hice casi entera, ¿eh? No la llegué a completar. Pero sí, era el primer número, esto que venían siempre... Yo estaba como muy atento en aquella época a las colecciones, los primeros números que eran muy baratas, y de todo lo que venía de música, todo lo compraba, esos primeros números. Y yo ya andaba escuchando blues por aquel entonces, estaba muy metido en el blues, el rhythm and blues, todo aquello. Y apareció esta colección, me llamó muchísimo la atención. Y digo, bueno, ¿por qué no? Vamos a dar una oportunidad al jazz, ¿no? Vamos a conseguirla y a ver qué encuentro ahí, ¿no? Y bueno, era curioso porque venía, en ese primer número, venían 2 discos. Por un lado venía un recopilatorio de Miles Davis, que se presentaba con este Aleluya, abriendo el disco. Y luego venía acompañando también la banda sonora original de la película Round Midnight. Todo el gran... Madre mía. Los inicios tuyos fueron buenos, ¿eh? Entonces, pues, fíjate, cuando puse a Miles Davis y sonó este tema, me resultó bastante raro en aquella época, ¿no? Pero sí me atrapó la batería, ¿no? La batería de Philly Joe Jones en esta pieza concretamente es fabulosa. Y es un disco muy variado de Miles Davis. Pero bueno, al principio como me costaba un poco digerir, ¿no? El disco. No estaba habituado a oír jazz, pero en el corte número 9, en el último corte del disco, se encontraba esta pieza de Miles Davis. Claro, cuando yo escuché este Time After Time, a mí me volvió loco. Es una pieza muy asequible, es el lado más popero de Miles Davis en esta versión del tema de Cyndi Lauper. Y para mí esto fue un temazo que es que no paraba de oírlo. O sea, era... Y claro, es como comentabas, ¿no? Como comentaba Pedro al comienzo, estas piezas son las que te abren, ¿no? A seguir investigando y son las que te atrapan, ¿no? Claro, son sonidos más melódicos. Estamos hablando del Miles de la última década ya. Sí. Que se rodeaba siempre, porque él fue siempre un músico que se adelantó a sus tiempos, ¿no? Siempre rodeado de buenos músicos y de gente joven, ¿no? Y gente que tenía mucho que dar en la música. Que claro. luego han sido estrellas todos. Hablamos de Marcus Miller, de Bill Evans, el saxofonista, que luego hablaremos de él. Todos ellos pues han hecho que... Sí, creó cantera, sacó gente... Mucha. Así que de ahí coincidimos, ¿verdad, Pedro? De entrar por una puerta más suave, ¿no? Claro, más suave. En los primeros sonidos del jazz, ¿no?
esa puerta tiene que ser suave, que no te dé esos temores desde un principio, sino que te abra y que te la dé abierta y que tú entres despacio y poco a poco. Sí, yo no y conozco que vayas a nadie abriendo que entre directamente por el free jazz, por ejemplo. Claro, ni siquiera con el tema que hemos oído del quinteto, ¿no? de Miles Davis, ¿no? Que es maravilloso esos solos de batería, pero de principio las melodías como que costaban, ¿no? Asimilar. Sí, tienes que hacer el oído a esto que es tan diferente a lo que se escuchaba alrededor. Cuéntanos, David. Bueno, pues yo he elegido para ilustrar un poco mis comienzos un tema que a los más veteranos de disco jazz les sonará, porque fue el primer tema que pusimos en el primer programa de disco jazz, Michel Petrucciani y su trío en Tokio. Pues yo había tenido siempre inclinación por la música americana. Yo tenía la base naval de Rota muy cerquita, tenía amigos allí cuyos padres trabajaban en la base, conseguían discos y tenía contacto con música que era un poco difícil de encontrar por aquí. Pero a mediados de los 90, cuando me vengo a Conil, conozco a Pedro, porque el culpable de que yo escuche jazz lo tengo aquí a mi izquierda. A mediados de los 90 conozco a Pedro, veo lo que él escucha y digo, oye, déjame algo. Y él empieza dejándome lo que él ha comentado que escuchaba al principio. Spiro Gira, Water Report, Grupo Washington Jr. Yo empiezo a escuchar esos discos y sí, me gustan, pero me faltaba algo. Yo no terminaba de... me quedaba con ganas, ¿no? De más o de algo un poquito más, una vuelta de tuerca más. Hasta que un día me dejó este disco, el trío en Tokio. Y ya el primer tema me atrapó. Este que escuchamos no es el primer tema, pero el primer tema te atrapa también. Y yo dije, esto es lo que yo quiero escuchar a partir de ahora. También me dejó en el mismo lote, iba el Friends de Chick Corea, el de la portada de los Pitufos. Sí, me acuerdo. Que también. Y la verdad es que también flipé con Chick Corea, ¿no? Entonces dije yo, macho, esto es lo mío. Y bueno, ya lo que venimos hablando, vas dando una vuelta de tuerca más, un poquito más y llegamos a lo que escuchamos ahora, que bueno, este tema es muy digerible, es el trío clásico de jazz y piano, batería y contrabajo. O bajo eléctrico, ¿no? Sí, en este caso el bajo eléctrico. Anthony Jackson, que tiene mucha presencia. Además siempre. Es un bajo de 6 cuerdas, Muy curioso, de los pocos músicos que tocan bajos de 6 cuerdas. Genio. Pues es un disco que es muy digerible y bueno, lo que hablamos es la puerta de entrada, siempre es algo suave, no vas entrando y vas transitando hasta que te vas complicando un poco, ¿no? Pero este es que digo, yo ya me quedo aquí.
Yo ya no vuelvo a otras cosas que oía antes. Claro, es que te cambia, ¿no? Te cambia la vida musical, ¿no? O sea, tú... Hombre, siempre sigues escuchando, ¿no? Pero en mi caso siempre, bueno, continúo escuchando otras músicas, otros estilos, por supuesto. Pero ya el jazz como que va cogiendo cada vez más terreno. Más cuota. Sí. Y ya prácticamente es lo que escuchas, ¿no? Sí, bueno, siempre hay momentos, ¿no? O etapas o días en los cuales dices tú, bueno, hoy quiero escuchar música para desconectar. Porque tú sabes que la música de jazz siempre requiere un poco de atención, aunque sea mínima, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor dices, bueno, pues yo hoy estoy de relax en casa y quiero escuchar otras cositas, ¿no? Tener algo de fondo simplemente. Sí, y dejarme llevar. Bueno, yo hoy tengo que confesar que a veces me pego tales panzadas de jazz que llega un momento que acabo como saturado. Hay días que escucho 2-3 discos diferentes de jazz y tengo mis etapas de desconexión también. Digo, voy a dejar esto un poquito al lado, es necesario, sí. Y voy a escuchar algo de pop o algo de rock y tal, ¿no? Algo más de actualidad, porque es verdad que todo en su justa medida, ¿no? Sino también, bueno. Claro, es que la música de jazz, hombre, yo no quiero decir que con esto los otros géneros sean diferentes y hay que sean de menos valor, pero la música de jazz tiene una característica que si tú eres amante al jazz, tienes que estar muy atento a la música que pones o al disco que pones, y entonces es como un examen constante, ¿no? Bueno, puedes estar... Sí, yo también a veces no estoy tan atento, también a veces lo tengo ahí como de fondo. Es que funciona esta música también... en esas dos formas de oírla, ¿no? Con mucha atención, escuchando cada músico y cada fraseo, o dejarla, ¿no? Ahí también como música de fondo, que funciona muy bien porque siempre crea un clima, ¿verdad? Yo siempre lo digo a los amigos, el jazz es el clima musical perfecto donde quiero estar. Bueno, yo hay algo que cada vez se ve menos televisión, yo al menos veo cada vez menos televisión, pero es verdad que si tú te fijas en los anuncios, hay un porcentaje altísimo de anuncios cuya banda sonora, cuya música de fondo es jazz, igual que películas. Sí. Hay mucho, y es porque esta música es tan amplia, abarca tanto, que encaja, siempre hay una pieza de jazz que encaja con lo que quieres. Sí, además a mí me sorprende muchísimo que no se utilice más. O sea, que por ejemplo los bares no tengan el hilo de fondo de jazz o no sé, cualquier negocio, porque es como muy agradable. Es una música que yo creo que funciona, ¿no? Claro. Yo a veces entro en bares que tienen música horribles, o sea, un hilo musical horrible, así de fondo, porque a lo mejor no es su prioridad la música, sino porque un sitio para comer o un sitio para tomar un café y tal. Siempre pienso lo que ganaría este bar con un hilo musical de jazz. O sea, es que sería increíble la experiencia, ¿no? Y sin embargo no lo ven, ¿no? Claro, y el jazz también abarca tantos estilos que dentro de lo que es muy plural. Tú puedes tener en un bar, como hemos dicho, música para mediodía, música por la noche, puedes poner un poco de latin jazz, más movido, flamenco fusionado con jazz, también más movidito, una musiquita de jazz más contemporáneo para una buena conversación, un jazz más melódico y más suave para una buena cena. Es que el jazz lo abarca todo.
Bueno, pues siguiendo con mi andadura dentro de lo que es el buscar estos sonidos, ¿no?, que tanto me llegaron, pues nada, ya como hemos dicho, empecé con la música, sobre todo con los músicos, no con los músicos en concreto, sino con las bandas, ¿no?, mejor dicho. Y bueno, a raíz de escuchar Spyro Gyra fui investigando, me metí en el mundo de la otra banda mítica como es The Water Report, con ese magnífico bajista Jaco Pastorio y su gran líder de la banda como fue el teclista Joey Zawinul, y como que no, Wayne Shorter, ¿no? Es que todos los de la banda de la Water Report eran buenísimos. Tenemos a Manolo Badrena, ¿no?, a las percusiones, tenemos también a ese pedazo de baterista como es Alex Acuña. Y bueno, también estuve escuchando un poco la Mahavishnu Orquesta de John McLaughlin, y bueno, y en concreto en este grupo había un saxofonista que a mí me marcó, como es el saxofonista Bill Evans, ¿no? No tiene nada que ver con el famoso pianista Bill Evans, ¿eh? Sí. Aunque él empezó a tocar el piano con solo 16 años, para pasarse posteriormente al clarinete y al saxofón. Y bueno, esa fue mi experiencia. Entonces ya me inicié. Eso fue mis inicios de cara a lo que es escuchar músicos un poco más individuales. Más concretos. Sí, porque al final acabamos así, ¿no? Acabamos persiguiendo a músicos que nos han atraído de alguna manera especial. Y bueno, los músicos cambian, sobre todo si Bill Evans, por ejemplo, que es más acompañante que solista, pasando por diferentes formaciones. Y al final, bueno, esto es el dominó, ¿no? Que cae una pieza y va otra y te va llevando. Claro, por eso es lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que es una música que siempre se presta a tú a estar un poquito más atento, ¿no?, a los sonidos. Y entonces, concretamente, a lo mejor hay un sonido en un tema que dices tú, coño, este sonido de saxo o este sonido de bajo, este saxofonista me gusta, tiene un riff que me gusta, tiene un toque de rhythm and blues, de esos sonidos bluegrass, ¿no?, de americanos. Y bueno, pues digo, quiero investigar más sobre ese músico, a ver qué es lo que hace personalmente él. Esa es la historia nuestra, ¿no? Bueno, pues hablaba antes de que esa colección Jazz Time que presentó Orbis Fabric, que fue, bueno, pues una de las tantas colecciones, ¿no?, que salieron en la época de jazz, y venía con ese recopilatorio de Miles Davis, y luego como regalo venía también Round Midnight, la banda sonora de esta fantástica película, posiblemente la mejor película que se haya hecho sobre el género, ¿no? Sí, yo creo que sí, una de las mejores películas. Bueno, también está la de Beer, ¿no?, de Clint Eastwood, sí, también una gran película. El director de esta película es Bernard Tavernier, ¿puede ser? Sí. Y que consiguió, la banda sonora consiguió un Oscar, porque es verdad que es tremenda, es maravillosa.
lanzada en 1986. El álbum presenta actuaciones de Herbie Hancock, de Freddie Hubbard, el bajo de Ron Carter, la batería de Tony Williams, la voz de Bobby McFerrin, el saxo tenor de Dexter Gordon, está Billy Higgins, John McLaughlin, Chet Baker, bueno, Wayne Shorter. Es que es increíble, ¿no?, la cantidad de músicos que participan en esta banda sonora haciendo piezas maravillosas como la que está sonando, que esta es una composición de Monk. Y ahí ya, a través de esta banda sonora, me abre a un espacio mucho mayor, ¿no?, en el jazz, porque de repente estoy escuchando a Chet Baker cantando y tocando su trompeta, de repente este sonido de club ahí con la banda tocando esta melodía de Thelonious Monk, que a mí me volvió loco Thelonious Monk. Es que las melodías de Thelonious Monk son muy pegadizas. Yo cuando descubrí a este pianista, además me hacía gracia, lo comentaba con un amigo, digo, es que es un músico que se equivoca tocando, era como que era un loco carismático. Sí, que tocaba notas que no iban bien o algo así, ¿no? Tenían esa sensación de que, bueno, este tipo está tocando notas que no van, ¿no? Es que yo creo que se equivocó de instrumento, él iba más que para percusionista, ¿no? Porque él percutía más que tocaba. Aporreaba. Pero la aporreaba con muy buen sentido. Muy buen sentido de buenas maneras. Sí, y bueno, pues muy variada la banda sonora, muy adecuada para entrar en el jazz, porque es que eso, está también la voz maravillosa de Lonette McKee, en fin, con piezas que van acompañando la banda sonora de esa estupenda película, que yo luego vi la película ya con el tiempo, ¿no? Y bueno, pues tiene momentos gloriosos, como ya digo, esta banda sonora. Y antes de despedirla quiero poner también un poquito de esta pieza, que fue una de las que más me atraparon, ¿no?, en esas primeras escuchas de este álbum. Pues esto es una auténtica maravilla, la famosa pieza de Piacots, que le gusta mucho interpretar, por ejemplo, al pianista Bill Evans, ¿no? Siempre la solía tocar. Yo la descubrí especialmente por esta banda sonora, aquí con el piano de Herbie Hancock. Disco Jazz. Disco Jazz, tu jam session en Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía.
Bueno, pues seguimos aquí en este programa especial 100 programas de Disco Jazz, programa número 100. Estamos contando nuestras batallitas de cómo descubrimos el jazz para todas esas personas que, bueno, muchas veces no nos encontramos a gente que no entiende esta música, que no llega a conectar con ella. Entonces yo creo que puede ser también muy interesante un programa de estas características donde en primera persona pues estamos ahí dando toda esa información de cómo llegamos, nos acercamos y cómo entramos, ¿no?, digamos, en este mundo del jazz. Pedro Marín, David Serrano y Ambrosio Ramírez, hoy haciendo un programa muy personal. Y bueno, otro gran impacto en mi trayectoria musical es el trío de Sbjörn Svensson. Un trío que demostró que el trío clásico puede hacer cosas modernas, diferentes y ser igualmente atractivo. Un trío que rompió con la tradición más purista, ¿no?, del jazz, enganchó a muchísima gente. Y bueno, aunque el primer disco que oí de Sbjörn Svensson fue el famosísimo From the Gagarin Point of View, realmente la consolidación llegó 4 o 5 discos después, cuando fui por primera vez al Festival de Jazz de Vitoria. Pude verlos en directo y estaban interpretando su disco Stranger Place for Snow. Me llamó mucho la atención cómo el público que estaba allí presenciando la actuación, había un silencio. Era como la gente sabía que estaba delante de algo diferente, ¿no? Yo recuerdo, fui con mi mujer al festival, que a ella no le gusta el jazz, ella viene de acompañante la mayoría de las veces, y esto me dijo, oye, esto me gusta, esto es otra cosa. Qué suerte poder haber visto a Sbjörn Svensson en directo. Y qué suerte y qué pena, ¿no?, a la vez, ¿no?, que nos dejó huérfano tan pronto. Por eso mismo, porque ya no lo vamos a poder ver, ¿no? Falleció en un accidente y... Yo conocí a este grupo también, tengo una anécdota sobre este grupo, ¿no?, precisamente en Madrid también, en famosa tienda de música que ya tampoco existe. Otro templo que hubo al principio, sobre todo, ¿no?, cuando incluso los dependientes estaban especializados, ¿no? Y allí me asesoró una chica, una dependiente también, porque tenían... Bueno, estamos hablando de la FNAC de Madrid, de la FNAC de Callao. De Preciado, sí, de Callao. Y allí me aconsejó un disco, uno de los primeros discos de Sbjörn Svensson Trio, el Plymouth. Y también me dio un vuelco, ¿no?, cuando lo escuché. Yo descubrí a Sbjörn Svensson gracias a vosotros, porque siempre mi tendencia en el jazz ha sido revisar los clásicos y profundizar en los clásicos, y quizás el jazz más contemporáneo pues lo he tenido un poquito más olvidado.
gracias a vosotros ya entro a descubrirlo un poquito más, ¿no? Porque, amigos, tenemos que contaros que este programa no es el primer programa de jazz que hacemos los tres. Tuvimos una época también en Radio Juventud de Conil donde pusimos en marcha Blue Train, el primer programa de jazz que hicimos juntos, el Tren del Jazz. Efectivamente, buenos recuerdos. Sí. Y sí, me llega a mí pues este tipo de propuestas muy interesantes. Bueno, y siguiendo por estos caminos, ¿no?, de la investigación, ¿no?, de esta maravillosa música, pues tengo que hacer un guiño, ¿no?, a mi apartado, ¿no?, a mi jazz nacional, y como no, de la mano del gran maestro Jorge Pardo. Aquí lo tenemos con su saxo sopranino, ¿no?, ese saxo pequeño que, como todo el mundo conocerá por los famosos payasos de la tele, ¿no?, ese saxo que tocaba Gaby. Hay que decir que Jorge Pardo, bueno, aparte de tocar el sopranino, toca el saxo tenor y, como no, es uno de los grandes intérpretes de la flauta travesera. Sí. Yo creo que uno de los grandes, ¿no?, a nivel mundial. Y bueno, aquí lo tenemos con su querido un disco, ¿no? Quizás las cigarras no son sordas, ¿no? La fusión del flamenco con el jazz es la gran aportación española a esta música que ya hemos repetido muchas veces que es universal, porque tiene tantos matices. Por eso a mí me gusta tanto el jazz contemporáneo, porque recoge fuentes de todos los países, y el nuestro es este, y además es un jazz que tiene mucho éxito fuera de nuestras fronteras también. Mucho éxito. Disco Jazz. Y volviendo a mis orígenes, se cruzó en mi vida el gran saxofonista John Coltrane. Y apareció también precisamente a través de otra colección que salió, el maravilloso disco Blue Train, con esta fabulosa pieza que tiene la entrada de saxo más espectacular de la historia.
Bueno, ¿qué decir de este Blue Train? Yo, entre la discografía de John Coltrane, si me tengo que quedar con un disco, me quedo con este porque precisamente, pues eso, fue el disco que me descubrió a este inmenso artista. Y bueno, con la trompeta de Lee Morgan, el bajo de Paul Chambers, la batería de Philly Joe Jones, que es uno de mis baterías favoritos. A veces los músicos también se convierten en tus músicos favoritos porque quizás son los que primero llegan a tu vida, ¿no? También. Sí. Y bueno, el trombón de Curtis Fuller, el piano de Kenny Drew. Este es muy fácil entrar en el jazz, ¿no? A través del Blue Train, yo creo. Sí, es un disco muy llevadero también para los oídos principiantes. Bueno, otro punto de inflexión que se produjo al principio de empezar a escuchar jazz es el contrabajista Avishai Cohen. La primera vez que lo oí, creo que fue al año siguiente, el 2004, Festival de Jazz de Vitoria. Sí, que estuvimos allí. Estuvimos Ambrosio y yo. Y estuvo también Avishai Cohen con su grupo. Fue una bonita aventura aquella, ¿eh? Sí, una muy bonita. Porque además no estaban en el programa oficial del festival, sino que eran parte de las Jam Sessions del hotel del canciller Ayala, el hotel donde se alojaban los artistas del festival y donde también nos alojábamos Ambrosio y yo. Sí, el NH. Esa anécdota me la habéis contado muchas veces, sobre todo la Suite Caravan, ¿no? Que tocaron ellos, que duraba más de 15 o 20 minutos, ¿no? Sí, la gente no se iba, era una suite que la verdad que es un estribillo que se repetía, sí. Pero la gente estaba enardecida. Y fue la primera vez que yo escuché a Avishai Cohen Trio, que estaba presentando precisamente este disco, sí, ¿no? El Laila. Efectivamente, terminaban los conciertos del Mendizorroza y nos íbamos al hotel porque ahí comenzaban 2 jam sessions en el NH. En paralelo, en 2 salas, allí, abierta al público en general. Había 2 músicos. Por un lado estaba Avishai Cohen, y por otro lado había otro músico, no recuerdo, que él sí como que animaba más a la jam session, ¿no? Pasaban más en los músicos por allí. Y claro, cada noche veíamos a Avishai Cohen. Y terminaba Cohen y nos íbamos al otro lado donde empezaba, digamos, la jam session. Alternando una sala y otra. Y fue pues un acierto quedarnos allí en aquel hotel donde se alojaban los músicos, porque bueno, desayunábamos con ellos, coincidíamos en el ascensor. Que coincidimos con Chano Domínguez. Tuvimos la oportunidad de conocer a Chano y otros tantos con los que, bueno, no pudimos realmente profundizar porque nuestro inglés era muy malo en aquella época. Sí. El mío sigue siéndolo. Lo suscribo, el tuyo y el mío también. Pero podríamos haber estado hablando con todos, es verdad que sí. Que sí. Sí. Con Chano sí, Chano no tuvimos problemas. Hay una anécdota con Chano que... Bueno, no lo vamos a contar. No lo vamos a contar. Queda ahí en el slide. También quería comentar, porque si tú y yo, Ambrosio, vimos a Avishai Cohen en Vitoria, también tuve la oportunidad de compartir un concierto de Avishai Cohen con Pedro. Esta vez fue en Francia, en el Festival de Marciac, el segundo festival más importante de Francia, en el que nos acercamos Pedro y yo un verano. Fue en el 2012, creo recordar, 2012 o 2013. Y para mí es el mejor concierto que yo
asistido en mi vida. El concierto de Avishai Cohen con su formación, un concierto en el que además lo recordarás, Pedro, también hubo que echar a la gente. El concierto terminaba, la gente se bajó de las gradas, se puso delante del escenario y Avishai Cohen tuvo que decir que se me va el avión, lo siento, ya no podemos seguir. Que la gente pedía un bis, otro bis, y me acuerdo que a mano derecha, a 10 metros, teníamos a Marcus Miller, que también lo vimos en ese festival, Sí. días anteriores. Él iba de líder del concierto y de telonero teníamos al hijo de Clint Eastwood, a Clint Eastwood. Pero bueno, centrándonos en este concierto, teníamos al lado a Marcus Miller, echándole fotos a Avishai Cohen y a su trío, alucinando con el ambiente, con el concierto que nos estaba dando este trío maravilloso. Sí. Bueno, amigos, pues podríamos seguir largo y tendido, pero hay que finalizar. Se nos ha hecho corto este programa número 100 de Disco Jazz, que espero hayan disfrutado hoy con un formato diferente, gracias también a que ha podido acercarse el compañero Pedro Marín. Y bueno, no vamos a esperar 100 programas más, no vamos a esperar el programa 200 para ofrecer otro programa especial de estas características. Yo creo que cuando podamos vamos a organizar uno de nuestros músicos favoritos. Bueno, porque si los oyentes han podido disfrutar, nosotros también hemos disfrutado mucho de este ratito que hemos echado aquí los tres en el estudio con nuestros temas de inicio, digamos, ¿no? Ha sido una gozada estar aquí con vosotros. Pues amigos, un placer, como estamos comentando. Nos vemos ya la próxima semana. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo.